Hola, soy Erendira Yaretni Mendoza Mesa del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas y el día de hoy vamos a platicar un poco de cómo se desarrolla un planteamiento del problema. Si bien es cierto, dentro de un proceso de metodología de la investigación, la parte medular y crucial del mismo radica justamente en este sentido, para lo cual es importante darles una serie de tips para poderlo desarrollar. Lo que vamos a abordar en esta primera sesión son el desarrollo de las preguntas de investigación, objetivos, hipótesis y justificación, para lo cual vamos a partir de cómo desarrollamos una pregunta de investigación, para lo cual nosotros debemos de identificar cuál es el problema. Y en este contexto, cuál es el problema es la parte central, porque si nosotros no tenemos un problema a resolver, realmente no tendríamos un proceso de investigación a desarrollar. Ahora bien, el problema nos va a ayudar a identificar qué es lo que voy a hacer. Justamente esta respuesta al qué voy a hacer va a ser el desarrollo de nuestro título. Vamos a ver una serie de puntos para poder hacer el planteamiento del problema, el cual vamos a plantearlo con diferentes puntos, como lo es el objeto de investigación y el sujeto. Vamos a analizarlo con una serie de puntos. El objeto de investigación es el problema que vamos a analizar. El sujeto de investigación puede ser tanto una persona, una empresa o un lugar, es decir, dónde se va a aplicar esta investigación. El contexto nos va a ayudar a delimitar nuestra problemática. Por ejemplo, si mi objeto de investigación es el análisis de los salarios mínimos, ya que suelen ser bajos, mi contexto pudiera ser el análisis de los salarios mínimos. La parte mínima sería justamente el contexto. Sin embargo, puede haber algunas otras series de ejemplos. Supongamos que yo quiero realizar un plan de negocios de exportación. El contexto de mi investigación podría tener similitud con la espacialidad, es decir, dónde lo vamos a llevar a cabo. Es decir, si se exporta de México hacia Japón, nuestro contexto pudiera ser México y Japón. Un siguiente punto es la temporalidad. ¿Qué quiere decir? El periodo en el que yo voy a realizar el análisis de la investigación. Se sugiere que nunca sea en el año en curso, ya que muy probablemente nosotros no tengamos todavía datos y la recolección de los mismos pueda ser muy tardada, muy costosa o incluso muy difícil de desarrollar. Se sugiere que nosotros podamos tener una recabación de datos de acuerdo a mi investigación. Si yo quiero analizar el impacto de los salarios mínimos a partir de que desaparecieron las zonas geográficas, esto empezó a suceder a partir del año 2012. ¿Qué quiere decir? Se recomienda hacer un análisis previo, durante y después. Por lo tanto, nosotros a partir de ello podemos definir nuestra temporalidad. Siguiente sería la espacialidad, es decir, dónde se está llevando a cabo la investigación o hacia dónde se va a estar enfocando. Esta puede ser desde un nivel muy pequeño, llámese municipio, región, estado o país, o incluso puede ser llevada a cabo al interior de una empresa o al interior de alguna institución. Siguientes dos puntos, causa y efecto. De forma muy general, la causa suelen ser aspectos negativos que me están generando la problemática y el efecto, ¿qué pasaría si yo logro la solución de esta problemática? Por lo tanto, suele plantearse aspectos positivos. Un ejemplo, ¿cuál es la problemática que representan bajos salarios mínimos? Nosotros pudiéramos hablar que nosotros tenemos muy poco poder de compra y al tener poco poder de compra significa que no tenemos el suficiente poder adquisitivo para adquirir productos y por lo tanto esto nos lleva a una serie de notaciones negativas, es decir, un círculo vicioso. Si yo compro poco, las empresas venden poco, se produce menos, hay menos empleo y por lo tanto no tendríamos suficiente crecimiento económico. Por otro lado, el efecto, ¿qué pasa si nosotros logramos generar estrategias en torno a favorecer el salario mínimo? Tendríamos un círculo virtuoso que implica lo contrario. Pudiéramos tener un mayor salario mínimo. Si hay mejores salarios, tenemos mayor poder adquisitivo, entre algunos otros factores. De esta forma, nosotros podemos tener de forma esquemática y sencilla lo que es el planteamiento del problema. Como siguiente punto, nosotros debemos identificar los objetivos, es decir, vamos a responder tres preguntas. ¿Qué, cómo y para qué?
Comúnmente la respuesta al qué voy a hacer es el objetivo general, sin embargo, no es la única. Nosotros pudiéramos incluso responder como objetivo general al para qué o el cómo, sin embargo, es de forma general cómo funciona. ¿Qué voy a hacer? Bueno, si nosotros queremos diseñar un plan de negocios, queremos desarrollar estrategias, queremos hacer el planteamiento quizá de estrategias de planeación, nosotros lo vamos a plantear, pero al inicio con un verbo terminado en ar, er, ir, que quiere decir en infinitivo. Estos deben de obedecer a los niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom, que quiere decir, dependiendo el verbo que se haya seleccionado, nos va a permitir identificar cuál va a ser el nivel de complejidad que va a ir teniendo nuestro documento. ¿Para qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Nos van a representar aquellas fases o aquellos pasos que nos van a permitir llegar a nuestro objetivo general. Ahora bien, como un siguiente punto, nosotros debemos identificar la hipótesis. En algunas investigaciones suele colocarse y en algunas otras no. Depende mucho de la problemática que nosotros estemos desarrollando. Ahora bien, ¿qué es una hipótesis? La hipótesis es la respuesta a las preguntas de investigación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que nosotros pensamos que da respuesta a nuestra problemática? Muy probablemente el investigador va a decir, no lo sé, pero tenemos una aproximación de lo que puede ser. Esa va a ser nuestra hipótesis, lo que nosotros creemos, es decir, la respuesta a esta pregunta de investigación. Por otro lado, tenemos hipótesis alternas, es decir, son aquellas hipótesis alternativas a las preguntas de investigación. Aquí nosotros cuando hacemos el planteamiento de la hipótesis, al desarrollar el proyecto, al finalizar, vamos a obtener si la hipótesis se acepta o, por el contrario, no se contaban con los elementos suficientes para aceptarse la hipótesis del investigador. Sin embargo, en caso de que no se encontraran los elementos para aceptar la hipótesis del investigador, no significa que la investigación está mal, simplemente se encontraron otros hallazgos diferentes a los planteados al inicio del planteamiento del problema. Y tenemos un último punto para la estructura del planteamiento del problema, es la justificación. El por qué estoy desarrollando este trabajo. Prácticamente para que nosotros podamos identificar el por qué lo estoy desarrollando, vamos a identificar si nuestro trabajo es original o qué se ha dicho al respecto. Es decir, existen algunos otros autores que han abordado esta problemática o es completamente original, que sería el primer punto de partida en la justificación. Un segundo punto es mencionar cuáles van a ser las aportaciones académica, social y económica que tendría nuestra investigación. Comúnmente la aportación académica suele ser el desarrollo de un documento teóricamente estructurado con la metodología adecuada que pueda servir para futuras investigaciones. Por otro lado, el impacto social y económico van a permitir retribuir a la sociedad y el ámbito económico beneficios. ¿Por qué? Porque estamos buscando la solución de un problema. Esto sería lo primero que abordaríamos durante esta primera sesión. Sin embargo, en una segunda sesión estaríamos abordando cómo desarrollar el ámbito metodológico. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.